Uno de los conceptos más difíciles de entender en el mundo de la programación son las estructuras de datos, ya que las definiciones que usualmente se encuentran son un tanto difíciles de entender a primera vista. Las estructuras de datos son herramientas que podemos utilizar para resolver problemas complejos, manteniendo nuestro código relativamente sencillo y probablemente sean más rápidos y ocupen menos espacio en memoria. Pero hay que entenderlas a fondo para saber cuándo debemos usar una u otra. Por lo tanto, el día de hoy explicaré qué son las listas enlazadas dobles. Una lista doblemente enlazada es una lista lineal en la que cada nodo tiene dos apuntadores o referencias, uno al nodo siguiente y uno al nodo anterior. De esta manera podemos navegar desde el primer nodo hacia el último nodo. Asimismo, el primer nodo y el último nodo tienen una referencia a nulo, porque no hay elementos antes o después de esta lista. A estos nodos se le puede conocer como nodo cola y nodo cabeza. Para entender mejor este término, podemos ver como si la lista fuera un tren, que tiene varios vagones acoplados entre sí, donde cada vagoneta es un nodo. Como podemos observar, si nos encontramos en una vagoneta que no sea la locomotora o la última vagoneta, podemos dirigirnos a dos puntos, la vagoneta siguiente y la vagoneta anterior. Estas vienen a ser las referencias del nodo. Pero si nos encontramos en un extremo del tren, solo nos podemos dirigir a un punto, que es la vagoneta más cercana. En este video vamos a crear 8 métodos, en los que incluimos crear, imprimir, agregar y eliminar un nodo. Ya estando en el editor de código vamos a tener que crear dos clases. Vamos a comenzar creando la clase nodo, que son los elementos de la lista. Y esta clase va a tener un método constructor que va a recibir tres parámetros. El primero va a ser el valor que va a almacenar, después una referencia al nodo siguiente y finalmente una referencia al nodo anterior. E inicializamos los datos recibidos. Ahora en la clase de la lista doblemente enlazada, que va a ser la clase que va a almacenar todos los nodos, también va a tener un método constructor, pero en este caso no va a recibir ningún parámetro. Lo que sí va a crear son tres atributos. Primero this.head, esto representa el nodo cabeza de la lista. This.tail, que representa el nodo cola o el último nodo de la lista y su tamaño, que va a comenzar como 0. Y aquí ya podemos crear una lista doblemente enlazada que obviamente va a estar vacía. Instanciamos de esta clase y mandamos imprimir a la consola para ver qué nos manda. Efectivamente, el nodo cabeza está vacío porque todavía no hemos insertado ningún nodo, y el nodo cola igualmente. Ahora vamos a hacer que esta lista se imprima de una mejor manera. Para esto vamos a crear el método print. Este método va a comenzar desde el nodo cabeza y se va a dirigir hacia el nodo cola. Vamos a crear una variable que va a ser el valor actual, current, y como comienza desde el nodo cabeza, el valor actual va a comenzar como this.head. El resultado va a ser todos los elementos, todos los valores de cada nodo, que poco a poco vamos a ir agregando. Y mientras exista un valor actual, vamos a ir agregando al string result el valor de ese nodo, que es data. Y el nuevo valor actual va a ser su valor siguiente, porque va a comenzar desde el nodo cabeza y se va a dirigir hacia el nodo cola sucesivamente. Next. Y finalmente, este método nos va a devolver el string y le agregamos una X que significa que está nulo. Este es un valor nulo. Eso es todo por el método print. Pero también podemos imprimir de forma reversa, comenzando desde el nodo cola. Para eso vamos a crear un método reverse print, que es muy parecido al método anterior, pero en este caso va a comenzar desde this.tail, que es la cola, y se va a dirigir hacia el nodo cabeza. También va a tener
una variable que va a almacenar todos los datos, y mientras exista el valor actual se van a ir agregando esos datos del nodo a este string. Y el nuevo valor actual, después de agregarse, va a ser su valor previo, porque se va a dirigir hacia el nodo cabeza. Y finalmente este método nos va a devolver el string y una X, que significa nulo igualmente. En este punto ya podemos imprimir la lista que hemos creado, pero obviamente nos va a devolver una X porque todavía no le hemos agregado elementos. Para agregar elementos vamos a crear el método unshift, que va a crear un nodo cabeza, y ese nodo cabeza ese nodo que hemos creado va a ser el nuevo nodo cabeza. Para esto, el método unshift va a recibir como su parámetro el valor del nodo. Vamos a crear un nuevo nodo que va a instanciar la clase nodo, lo vamos a llamar new node, y esto va a instanciar la clase nodo. La clase nodo recibe tres parámetros. El valor del nodo, que va a ser el mismo que le vamos a pasar por el método. Next, que es la referencia al nodo siguiente, pero al ser el primer nodo que va a reemplazar al nodo cabeza, su referencia al nodo siguiente va a ser el nodo cabeza actual, y su referencia al valor anterior va a ser nula. Si existe un nodo cabeza, es decir, si existe div.head, esto quiere decir que al menos hay un elemento en esta lista. El nuevo nodo, como referencia al nodo siguiente, va a ser div.head. Div.head como referencia al nodo anterior va a ser el nuevo nodo que hemos creado. Y finalmente, div.head, es decir, el nodo cabeza, va a ser el nuevo nodo que hemos creado. Por el contrario, si no existen elementos, como es en nuestro caso, div.head y div.tail, que son el nodo cabeza y el nodo cola, va a ser el nuevo nodo que hemos creado. Y finalmente vamos a aumentar el tamaño de esta lista en 1. Y eso sería todo. Aquí vamos a agregar a la lista que hemos creado el número 2. Y vamos a crear otra, que va a ser el número 4. Y lo que hace esto es crear un nodo y lo agrega y reemplaza el nodo cabeza que ya existe. Ahora también podemos agregar un nodo como nodo cola. Ese método se va a llamar push. Igualmente va a recibir como parámetro el valor del nodo, y vamos a comenzar creando un nuevo nodo que instancie la clase nodo. Esto recibe tres parámetros: el valor, una referencia al nodo siguiente y una referencia al nodo anterior. Como este nodo que hemos creado va a ser el nuevo nodo cola, como referencia al nodo siguiente va a tener un valor vacío, porque esto va a ser el último nodo de la lista. Y como referencia al nodo anterior va a ser div.tail, que hasta ese momento va a ser el nodo cola. Si ya existe un nodo cola, entonces el nuevo nodo como referencia al nodo anterior va a ser this.tail, que hasta ese momento es el nodo cola. This.tail como referencia al nodo siguiente va a ser el nuevo nodo que hemos creado, y finalmente this.tail va a ser el nuevo nodo. El nuevo nodo que hemos creado va a ser el nuevo nodo cola de la lista. Y si no existe ningún elemento, o sea, si la lista está vacía, this.head y this.tail van a ser el nuevo nodo que hemos creado. Y finalmente aumentamos el tamaño de la lista en 1. Aquí vamos a agregar otro número, pero como un nodo cola. Ahora también podemos agregar un nodo, pero en una cierta posición, en un cierto índice.
Para eso vamos a crear el método insertAdd. Este método va a recibir dos parámetros. El primero va a ser el valor del nodo y segundo la posición donde queremos que el nodo esté. Primero vamos a hacer una condición de que si el índice que hemos ingresado es menor a 0 o el índice es mayor al tamaño de la lista, 10.size, nos va a devolver automáticamente un valor nulo, porque es un valor incorrecto. Si el valor de índice que hemos ingresado es correcto, entonces vamos a crear un nuevo nodo. Y como sus tres parámetros de la clase nodo, vamos a tener el valor que ya le hemos ingresado al llamar este método. Y como referencia al nodo anterior y el nodo siguiente, va a tener nulo. Esto porque no sabemos todavía en qué posición va a estar. Para saber eso tenemos que iterar desde el inicio del nodo hacia la posición donde esté el nodo. En este caso el inicio del nodo es this.head, así que vamos a comenzar a iterar desde this.head hacia la posición donde queremos que esté el nodo. Para esto vamos a crear dos variables. La variable actual, que va a ser this.head, que va a ser el inicio de la iteración, y la variable anterior, previous. Primero, si index le hemos pasado como parámetro es igual a 0, esto quiere decir que el nodo que hemos creado va a ser el nuevo nodo cabeza. Y sucedería algo muy parecido con el método unshift. Así que el nuevo nodo como referencia al nodo siguiente va a ser this.head, que en este caso está almacenada en la variable actual, que es current. This.head como referencia al nodo anterior va a ser el nuevo nodo que hemos creado. Y finalmente this.head va a ser el nuevo nodo que hemos creado. Si esta condición no se cumple, quiere decir que vamos a tener que iterar para llegar a esa posición donde queremos agregar este nodo. Para eso vamos a crear un bucle que se va a inicializar desde 0 y va a continuar hasta que mientras i sea menor a index, que le hemos pasado como argumento. E i se va a ir aumentando en 1. Para esto previous va a ser el nuevo valor actual, que en este caso va a ser this.head, y el nuevo valor actual va a ser el valor en su referencia al siguiente nodo. Después de llegar a la posición donde queremos agregar el nodo, vamos a poner como referencia siguiente al nodo que hemos creado el valor actual, current. Como referencia al nodo anterior va a ser previous. La nueva referencia anterior de la variable actual va a ser el nuevo nodo. Y finalmente la referencia al nodo siguiente de previous va a ser el nuevo nodo que hemos creado. Esto porque el nuevo nodo que hemos creado se va a posicionar entre previous y current. Para finalizar vamos a aumentar el tamaño de esta lista en 1. Y ya podemos agregar un nodo en una cierta posición. Aquí tenemos una lista con 3 elementos y vamos a agregar en su posición 2 un nodo que va a tener como valor el número 50.
En este punto ya podemos agregar elementos a esta lista, pero también podemos comenzar a eliminar. Para esto vamos a crear un método que nos permita eliminar el nodo cabeza y no recibe ningún parámetro, ya que automáticamente va a borrar el primer nodo. Si no existe un nodo cabeza, es decir, esta lista está vacía, nos va a retornar nulo automáticamente. Pero si no, vamos a crear una constante que se va a llamar deleted_item, que va a ser el valor del nodo cabeza que vamos a borrar, div.head.data. En este caso vamos a borrar 9. Si div.size es igual a 1, entonces div.head va a ser nulo y div.theo va a ser nulo. Porque al existir solo un elemento, sería el único que se va a borrar. Si no, div.head va a ser el nodo que le sigue, en este caso div.head.next, y div.head.previous va a ser nulo. Div.size se va a reducir en 1 y este método nos va a devolver deleted_item, que es el ítem que vamos a borrar. Aquí vamos a agregar ya. Vamos a borrar el primer elemento, que es remove delete first item. Delete first node. Y lo que va a hacer este método es borrarnos el primer nodo. En este caso va a ser 9 y nos va a borrar. Y lo vamos a obtener aquí. También podemos eliminar el último nodo, que es muy parecido a este método anterior. Delete last node. E igualmente, si es que no existe div.tail en este caso, nos va a retornar un nulo y vamos a hacer una condición. Si el tamaño de esta lista es 1, esto quiere decir que solo hay un elemento, solo tenemos que borrar ese elemento. Entonces div.head y div.tail van a ser valores nulos. Vamos a también crear una constante que nos almacene el valor del nodo que vamos a borrar. Y va a ser div.tail.data, que es el valor del nodo cola. Entonces, si hay más de un elemento en esta lista, div.tail, el nuevo nodo cola va a ser el valor previo a div.tail. Y div.tail.next va a ser nulo. Vamos a reducir el tamaño de esta lista en 1 y nos va a devolver deleted_item. Aquí vamos a delete last node y nos va a tomar el último nodo de esta lista, que en este caso es 8. Y para ver que funcione todo correctamente vamos a aumentar otro nodo que va a ser el número 21. Y todo funciona correctamente.